Hola, un saludo a todos, bienvenidos a Conversaciones con la Totuma. Estamos con Helman Pardo, bienvenido. Helman, espero te encuentres bien. Vinimos a su casa a invadirlo. Estamos acá debajo de su grado, de su diploma de ingeniero. Y hoy pues vamos a hablar un poco sobre la obra de Helman, sobre su trayectoria, pero especialmente sobre este libro que ha impactado y que es Premio Nacional de Poesía Ciudad de Bogotá 2020, Física del Estado Sólido, que entre otras cosas se introduce desde el ámbito poético a el mundo de las matemáticas. Entonces, bueno, quisiera empezar, Helman, por tu obra previa, un poco que veamos cómo se introduce este libro. A partir, pues todavía he hecho unos escarceos en lo que es la poesía de la violencia, que se piensa la violencia del país y todos estos núcleos tenebrosos. Entonces, bueno, un poco para saber cómo, por qué este cambio, un poco eso también, por qué este tema tan novedoso en tu poesía. Supongo que tiene que ver claramente con tu formación como ingeniero. Entonces, que nos cuentes un poco de eso para empezar. Pues, Cristian, muchísimas gracias por el espacio. A Totuma Libros, genial la idea que ha tenido Cristian, pues, con esta nueva propuesta, con esta nueva editorial. Bueno, ¿qué te cuento, querido Cristian? Pues los primeros libros, que podrían ser 3 libros, La Tentación Inconclusa, después viene Anatomía de la Soledad, publicados entre el 2008 y 2013, tiene una propuesta más íntima, más desde el yo poético, más conservadores, de una tradición poética colombiana. Vienen como de ciertas lecturas que tenía en ese momento, lecturas como José Manuel Arango, lecturas como Aurelio Arturo, como Mary Yolanda Sánchez, que influyeron decisivamente en mi poesía. También algo de Octavio Paz, la poesía mexicana, algo de la poesía francesa. Entonces por allí empiezo a vincularme en cierta escritura, repito, como ese yo poético, el sentir propio, muy interno, como que hay situaciones, emociones que hay que tratar de sacar, ¿no? Entonces esos son esos 2 primeros libros que el primero se publicó en Común Presencia con el desaparecido poeta Gonzalo Márquez Cristo, y el segundo publicado en 2013 por Felipe García Quintero, que apostó por Anatomía de la Soledad. Y un tercer libro que aparece en 2016 con Los Días Derrotados. Los Días Derrotados pues hace parte de una primera trilogía que estoy haciendo sobre la poesía de la violencia, publicado por Cuadernos Negros, pero también tiene una parte muy conservadora, trabajando la imagen poética. Entonces siento que allí empiezo como una primera etapa de mi poesía. Luego viene, bueno, ya El Reino de las Peregrinaciones, que lo tenemos acá, que fue Premio Nacional Eduardo Cote. Este vendría a introducirse también en esa trilogía sobre la violencia, ¿no? Sí, pues este hace parte, es el segundo libro, Reino de Peregrinaciones, que habla del desplazamiento forzado que vive el país, y un tercer libro que por ahora está inédito, pero ya está escrito, que espero pues que salga más o menos el próximo año. Iba a ser publicado por Sílaba el año anterior, 2020, pero con todo esto de la pandemia pues quedó allí como inquietud. Y yo siento que este libro, Reino de Peregrinaciones, hace como una especie de escala, como de transición en mi obra. Dejo un tanto la poesía de la imagen e intento ser un poco más narrativo. Siento que es como eso. Y ese libro que más me ha costado escribir, ¿sabes? Porque primero es el más extenso, demoré más de 7 años escribiéndolo. Entonces, hasta que tomó forma, más o menos hasta el 2016 tomó forma, lo envié al concurso Eduardo Cotelamos y pues fue merecedor del premio Reino de Peregrinaciones. Sí, y podríamos decir, quizá aventurándonos, que
en este libro se rompe ese yo poético, ¿no? Te introduces en otras subjetividades y tomas la voz de los personajes del pueblo, pues que tienen que ser forzados a migrar. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, la bibliotecaria, el mendigo, y tomas la voz en primera persona, ¿no? Sí, hay alguien me preguntó alguna vez si esos personajes eran ficticios o eran reales, entonces hay una mezcla de ambos. Hay algunos personajes que son un tanto mezquinos, entonces a esos personajes les puse nombres reales, personas que he considerado en mi vida en algunos aspectos no tan gratos, entonces sí son nombres reales, algunos sí son relativamente inventados o se han como confabulado en el libro. Es un libro que pues tiene una vertiente, una influencia muy fuerte de Edgar Lee Masters, ¿no? Creo que llega de allí como la idea de transformar, de hacer también una especie de pueblo, de espacio para poder como catapultar la historia que yo quiero contar. Y allí es donde realmente surge un pueblo, o más bien un lugar que he creado en mi obra que se llama Catalpa. Catalpa aparece en todos mis libros, aparece también un personaje que se llama Joaquín Ronderos, que es como ese hombre, o más bien ese ser que ha transitado en la violencia en nuestro país desde diferentes ámbitos, desde diferentes momentos de la violencia, ¿sí? Entonces, un personaje completamente ficticio, igual pues Catalpa es un árbol que crece en el sur pues en Sudamérica, entre Chile, Argentina, un poco en Uruguay. Aquí en Colombia no lo es tanto porque estamos en un espacio más tropical. Sin embargo, me gusta la idea de la catalpa o cómo es la floración de la propia catalpa, porque todas las ramas caen casi hasta el suelo, pero sin tocarla. Entonces no se ve el tronco. Eso para mí significa que está en todos los espacios. Entonces yo quisiera que Catalpa estuviera pues en esa universalidad de mi obra, por lo menos en los primeros libros sí lo toco y creo que esas son como las primeras sensaciones que empiezo a dilucidar en la obra. Y este Joaquín Ronderos llega a hablarnos también desde la muerte, ¿no? En algún momento habla desde el más allá. Sí, pues en la historia del Reino de Peregrinaciones, pues él aparece en una especie de espectro que empieza a dar consejos, es el fundador de este pueblo, pero también es el que observa, es el que empieza a narrar también como esa historia, pero él ya no se encuentra, él ya ha desaparecido, hasta que realmente la población otra vez se ve sumergida en una especie de desplazamiento y tiene que volver a huir. Entonces, entre Joaquín Ronderos y otros personajes fundan este pueblo, o más bien un corregimiento, que puede ser cualquier corregimiento de Colombia, pero tienen que volver a salir, tienen que volver a ser desplazados pues, por los propios agentes que cometen esos terrores en Colombia, ¿no? Entonces he creado como esta parte, pues una segunda parte de una trilogía. No sabía que esto iba a suceder así, se fue armando, se fue desarrollando, porque lastimosamente Colombia también es una especie de tragedia, una tragedia que en estos momentos tan coyunturales que estamos viviendo debemos intentar como buscar nuevos caminos, pero sin olvidar, respetando también la memoria de lo que somos nosotros. Sí. Bueno, Germán, luego viene esta antología que de alguna manera también cierra unas exploraciones en tu poesía. Lo encontramos sobre todo hacia el final con un poema que parece profético, un poema que habla sobre con el riesgo de poder caer incluso en la generalización, pero teniendo en cuenta que pertenecemos a una tradición excesivamente lírica, una tradición que se basa mucho en la imagen, ese lirismo a veces hipertrofiado en muchas metáforas, ¿no? Y tú vas a apostar a partir de ese poema que está en este librito, que se llama Sobre pájaros, árboles y sombras, ¿no?
en donde dices como que hay unas ciertas imágenes recurrentes en la poesía y que este es como haría Pablo Neruda, es el último poema que te escribo, pero en este caso no es a una mujer, sino a unas ciertas imágenes que se repiten en la poesía. Y de acá, pues, de esta especie de profecía, viene, yo creería, a surgir el poema, el libro que nos convoca, que es Física del Estado Sólido, en donde ya es como una apuesta estética bien distinta, ¿no?, de lo que venías haciendo, en donde hay una especie de visión más materialista que se podría quizá acercar, no sé si estás de acuerdo, a una poesía más objetivista, más cercana como a la tradición, por ejemplo, estadounidense, ¿no?, que dialoga mucho con la materia, ¿no?, en donde hay, como diría el gran poeta Luis Enrique Belmonte, venezolano, que dice que hay una especie de acercamiento a la materia y de bondad con la materia también. Entonces, que nos cuentes un poco de ese tránsito. Sí, claro, pues el poema que tú nombras, que aparece en esta antología publicada por la Universidad Externada de Colombia, sentí que para mí por lo menos era necesario para mis nuevas exploraciones, esto viene pues de unas nuevas lecturas obviamente, y siento que la poesía colombiana, me incluyo obviamente en ella, ha sido muy tradicional, ¿no? Yo también pues caí afortunadamente también en ello, en hablar sobre esos ámbitos aéreos de los pájaros, las sombras como que ocultan también lo que nosotros somos, esas sensaciones que tenemos alrededor de los árboles que de alguna forma nos resguardan, en este caso de esos ámbitos violentos. Pero siento que también está muy caduco, que está la poesía colombiana anquilosada, que está como que no busca, digamos, nuevas fuentes, nuevas áreas de perdurar en el lenguaje. Entonces, más que, no llamaría un poema profético ni nada semejante, más bien un poema donde mi poesía quiero romper con mi propia poesía. Entonces ya estuvo bien de escribir desde unos espacios más cercanos a la imagen, y quiero volver, o más bien transfigurar esos mundos o esas universalidades poéticas, y de esa manera, tomándome como cierto tiempo, cierto espacio, que fue más o menos de 6 meses, donde no escribí absolutamente nada, solo teniendo por ahí ciertas notas y ya está, salió Física del Estado Sólido, un libro que realmente no fue pensado, un libro que realmente no fue configurado de ninguna forma, simplemente en alguna noche desperté y tenía una idea en la cabeza, se convirtió en un poema en ese mismo momento. En la tarde pues pude volver como a pulirlo, como a limpiarlo, pero en la noche, el siguiente día, escribí otro poema. Entonces ahí yo me di cuenta que estaba escribiendo, estaba intentando escribir algo diferente. Y eso también viene, repito, como de otras lecturas, ¿no?, apartándome de esa tradición poética colombiana, leyendo la poesía norteamericana, leyendo un poco la nueva poesía mexicana como Cristian Peña, como Balán Rodrigo, como el libro Principia, que recomiendo muchísimo, de Elisa Díaz Castelo, viendo esas nuevas oportunidades, o más bien esos nuevos lenguajes. Siento que podía potenciar otra manera de narrar dentro de la poesía, porque la poesía no puede ser narrada. Entonces empecé a escribir 2, 3 poemas y vi pues que de alguna manera se estaba convirtiendo en una propuesta, en una nueva estética dentro de mi poesía. Sí, bueno, y ya entrando un poco más en el libro vamos a encontrar algo bien inusual, ¿no? Tú me has comentado que no es tan inusual realmente, que hay otros poetas que se han introducido en este tema, pero es el tema de la relación entre poesía y matemática. Una relación que puede ser muy fértil, pero que a veces de pronto, no sé cómo lo verás tú, pero
de pronto por la sobreespecialización de nuestra época, ¿no? En donde todos están encasillados en su área específica y no hay un diálogo, y el diálogo siempre es fértil, pues es lo que hace, lo que posibilita, entre otras cosas, de la civilización. Entonces, ¿por qué no crear esos puentes, ¿no? Lo hablábamos ahora que de pronto los temas de acá, los temas no son nuevos, uno no inventa temas. Acá está el amor, está la muerte, los mismos temas eternos de lo humano, pero están vistos desde una óptica nueva, y ahí es donde yo creo que el libro es muy original y pues va a sorprender. Hasta ahora, creo que hasta ahora llega a las librerías hace muy poco, entonces pues la invitación realmente es que se lea mucho este libro porque realmente es muy original y eso, yo creo que es desde donde se mira, ¿no? En este caso son los mismos temas, pero tú lo miras desde la óptica de la poesía, una cosa completamente genial y muy acertada. Entonces, bueno, acá lo que vas a hacer es encontrar a partir de biografías de algunos matemáticos, ¿no? Que pues me interesaría que nos hablaras de ellos y de ellas. Sí, claro. ¿Por qué te interesan? ¿Cómo fue de pronto esa exploración también, de pronto biográfica que hiciste, de investigación? Sí, claro que eso tiene una investigación previa para poder relacionar estas temáticas de la ciencia, la biología, la química, la física. Pero antes de hablar de ello, hay dos libros en particular desde la poesía colombiana que son referentes para mí, que es Herbarium de Jorge Cadavid, donde desde un mundo, o más bien desde una universalidad de la biología, busca también unos nuevos diálogos. Está el libro Partículas de Mauricio Guzmán, que también pues tiene esa relación directa con la materia, con la física sobre todo, con la física cuántica en particular. Y bueno, pues este libro está dividido: física del estado sólido, que comento. Física del estado sólido es una materia que yo tuve en la universidad en quinto semestre, que se llama así, física del estado sólido. Qué bueno. Entonces, yo siempre pensé que ese era el título estuvo siempre como allí presente, porque esa materia fue muy difícil. La física del estado sólido es el buscar en los materiales rígidos la verdad. Y hay otra materia que hablo en el libro que se llama ruido. ¿Ustedes se imaginan, poéticamente hablando, una materia donde ruido, que también tiene que ver con el silencio? Eso me quedó muy marcado también en ese instante, pero más o menos 20 años después es que lo supe, que tenía como una universalidad de la poesía. Entonces son temas de los cuales yo hablo en el libro. Se divide en 4 partes. La primera es teoría de números, donde hablo precisamente desde la matemática, ¿no? Entonces está pi, los números primos, las permutaciones. Está también el ajedrez, que es uno de mis juegos completamente favorito. Todos los días juego ajedrez. Entonces hablo sobre ello, más matemático. La segunda parte, física del estado sólido, hago una mezcla como de biografías, tal como lo has comentado, de algunos matemáticos y físicos, más allá de su propia obra matemática, de su vida, y también algunas experiencias que tuve en la universidad. La tercera parte es partículas elementales, entonces juego con los elementos del universo. Entonces está pues la tierra, el fuego, el aire, pero también está el amor allí presente en las partículas como una materia más en el universo. Como una materia más en el universo, ¿no? Y la última parte es un tanto más experimental, una poesía más visual, que son interacciones. Sí, tendríamos que mostrarlo, ¿no? Sí, creo que valdría la pena. Primero que todo, pues el libro está ilustrado. No sé si quieres tú mostrar. No, yo muestro las ilustraciones y tú muestras las... Bueno, hay aquí una especie como de doble página,
porque pues, los poemas son un poco extensos en el espacio, porque estamos hablando de la materia. Entonces por eso se diseñó de esta forma. Son solo algunos, son 3 o 4 poemas que tienen esta forma de contar, y el último poema tiene que ver con el número áureo, que es el número de la belleza, de la estética, mide la armonía de la belleza. Entonces hago una especie de juego allí visual para poder desarrollar este poema. Entonces son 4 partes que tiene el libro: Física del estado sólido, un libro que escribí en 5 meses, que empecé más o menos entre noviembre del año 2019, y empezando la pandemia terminé el último poema, que es un poema dedicado a Stephen Hawking. Stephen Hawking, el gran físico teórico, pues me causó mucha impresión. Me maravillé cuando supe que la familia donó el aparato respiratorio de Stephen Hawking para una cama UCI en Inglaterra. Entonces yo me puse a imaginar quién va a usar la cámara respiratoria de Stephen Hawking. O sea, ¿quién va a ser el afortunado? A pesar de esa desgracia personal, ¿quién va a ser el afortunado de tomar esta cámara? Entonces fue el último poema que escribí, Física del estado sólido, y escribiendo ese texto supe que ya había terminado. Es importante también saber cuándo terminar, porque si no se puede alargar demasiado y no sabes cuándo parar. Entonces yo sentí que ese era el instante de hacerlo. Sí, a mí me gustaría de pronto mencionar, para seguir explorándolo, el epígrafe me parece trascendental. El epígrafe, sí. Que es de Poincaré, de Henri Poincaré. Sí. Es por la lógica que demostramos, pero por la intuición que descubrimos. Y tiene que ver, ¿sabes, Cristian? También con la poesía. Tiene parece esa relación directa, sí, muy importante. porque la intuición es lo que hace un libro de poesía, siento yo. Cuando dice aquí Poincaré, es por la lógica que demostramos, es decir, si lo llevamos a ese terreno del lenguaje escrito, pues siento yo que es la exploración, ¿no? Es por la lógica que demostramos, empezamos a escribir, empezamos de alguna forma a transfigurar el lenguaje, ese pensamiento, exactamente. Pero cuando dices, pero por la intuición que descubrimos, significa que falta quizá un plus, falta algo más, sí, para poderlo potencializar de alguna forma. Entonces por eso siento que era el epígrafe perfecto, pues, que bueno, hasta aquí la cámara se nos descargó, esto es con el celular, entonces queremos despedirnos simplemente y dar paso a una lectura de unos poemas. Pues nada, desde Totuma Libros, extender la invitación a adquirir el libro. Se consigue en casi todas las librerías de la ciudad, lo consiguen en Lubina, en Lerner, creo que en Fondo de Cultura, supongo. Entonces, muy recomendado, ojalá que en serio lo compren y se deleiten con este diálogo tan fructífero entre la poesía y la matemática y la física y la química. Y ya, eso sería. Entonces síganme en mis redes, no voy a poner nada de eso. Y ahí va Helman a leer. Entonces que lo disfruten. Bueno, voy a leer 2 poemas. La soledad de los números primos. Los números primos son aquellos moluscos que no se tocan nunca. Van de un lado a otro con su triste caparazón a pasar la noche en una cantina de mala muerte. Allí beben toda la fiebre de los hombres. Yo soy, por ejemplo, el número primo que vive en parasitismo en la sangre de otro número primo, algo así como el 19.553. Ella es el amor. Ella es el número 3. Nos separan 19.550 números. A esa distancia numérica, indescifrable, le llaman soledad. Bueno, y para terminar este maravilloso encuentro,
Gracias de nuevo, Cristian, por la invitación. Y a Totuma Libros. El gato de Schrödinger. Cualquier gato es una paradoja en el pensamiento de Erwin Schrödinger. Es miércoles 11 de enero de 1935. Es invierno en el sacro imperio de los epitafios. El físico austriaco encierra al gato Descartes en la caja hermética donde su esposa guarda la cerámica turca y le cuelga en la cerviz una cápsula de gas venenoso. Si la mordisquea, el gato muere al instante. Cualquier gato encerrado en una caja es un dios que no puede multiplicar los peces. Schrödinger mira de reojo el interior de la caja por un minúsculo visillo. El gato está vivo y muerto al mismo tiempo, tendido en el suelo con sus patas estáticas al aire, dando volteretas entre las paredes de la caja, gruñéndole al vacío, ronroneándole a la probabilidad y a la especulación. Muchísimas gracias.